que cuando callas eres mucho más hermosa. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y le decía que tengo invitado de lujo. Yo espero que sea la primera de muchas entrevistas que yo pueda tener aquí con el licenciado Sergio Granados Pineda. Muchas gracias, sí, a sus licenciado. órdenes, ¿Cómo me da gusto que venga? Sí, Es una entrevista que yo le tenía ganas desde hace mucho y que decíamos, al rato platicamos y al rato... Es que uno como que se hace loco, ¿verdad? Y que no se daba y que no se daba. Al fin dijimos, bueno, pero ¿por qué no nos sentamos a platicar? Déjeme le cuento tantitito porque hace poco, bueno, pues yo presumo de tener amistad con el licenciado Granados, con Nema Saldaña, su esposa, en una relación pues muy padre, muy rica, donde nos juntamos y hacemos ahí bohemia y grillamos y analizamos y debatimos y cuánta cosa. Y yo le pregunto muchas cosas al licenciado Granados, ahí en corto, ¿no? Y cosas muy interesantes, y yo digo, bueno, pero pues si soy periodista, ¿por qué no me lo llevo a los micrófonos y que me cuente? Ya hace unos días yo le preguntaba a Lick, oiga, y si es una pregunta que yo siempre traigo así en la mente y que siempre me la hago, ¿por qué el PRI? Yo lo ubico y lo sigo ubicando como un político de izquierda. Se me hace muy complicado. El PRI tiene color rojo, sí. Rojo, ¿verdad? Rojo, sí. Claro que sí. Y me gustaría que empezáramos con esto, porque la historia que usted me contó, al final, como que fue circunstancial que usted llegara al PRI, pero es muy interesante porque a partir de ahí, pues nace toda una trayectoria de un político que llegó a ser dirigente estatal del PRI, que fue director de gobernación y que fue secretario general de gobierno, es decir, con puestos muy interesantes, notario pues muy reconocido en Chihuahua, y estos puestos, particularmente la dirigencia estatal del PRI y la Secretaría General de Gobierno, pues son puestos de primerísimo nivel, desde de mucha responsabilidad. De mucha responsabilidad, y entonces la pregunta es, sobre todo conociendo los antecedentes universitarios, aquellos de lucha, antes de que me cuente cómo llega al PRI, para que la gente sepa, le quede claro por qué mi pregunta, porque bueno, podrían decir, bueno, pues cualquiera llega al PRI, ¿no? Cualquiera llega al PRI, no. Claro. El asunto es que usted tenía un antecedente de lucha universitaria con un grupo en la universidad muy de izquierda, con Jaime García Chávez, con el Coco Reyes, los Nachos. Cuénteme tantito de los Nachos. Bueno, pues yo cuando entro a la Facultad de Derecho, hay una organización ya formada, política. El simple nombre de Ignacio Ramírez, el nigromante, un agente peculiar, y no nomás peculiar, es de los pocos como el Che Guevara que vivió como pensó. Y esa organización ya existente pues, nos acogió a algunos de nosotros. ¿Quién la formó? ¿Quién la creó? ¿No? Mire, la historia era medio nebulosa porque cuando ya la empezamos a dirigir nosotros, los de izquierda, pues ya los compañeros que eran del PRI en aquel entonces, pues como que no les salía reconocer que ellos habían sido tutores pero que yo me acuerde, Maspules, el licenciado Maspules, un agente de... Que lo tengo que entrevistar. No, hombre, ese es un tipazo. Lo tengo que entrevistar. Un maestrazo ya. Bueno, él, hasta donde yo también sabía, el Sapo Sánchez Silva, eran la gente de avanzada de aquel entonces. Lo que pasa es que nosotros... ¿Estamos hablando que de los 60? Sí, de los 70, al principios de los 70, sí. Lo que pasa es que cuando empezamos a contradecir la situación del Partido Revolucionario Institucional dentro de la universidad, fue como ahorita, porque no nos deja satisfechos a muchos. La historia se repite. La historia se repite. Los errores los repiten los gobernantes y entonces tiene que caminar hacia atrás lo que es la política, ¿verdad? Alguien dice que siempre es hacia adelante, ¿no? A veces hay que ver Obama, una gente avanzadísima en muchas cosas, y llega otro gobierno y en un acuerdo ahí ejecutivo. La reversa también es cambio. Ándele, la reversa también es cambio, ¿sí? Y bueno, pues son retrasos esos de la sociedad. Y en aquel entonces, nosotros, a pesar de que mi papá era muy priista, pues empezamos a juntarnos un grupo de amigos que no pensábamos que el PRI tuviera razón en muchas de las cosas. Incluso hicimos alguna negociación y alianzas ahí internas en la Facultad de Derecho con gente del PRI. Fito Torres Medina era y
es y seguirá siendo, yo creo que un excelente priista, porque él, cuando no se valía ser priista ahí en la Facultad de Derecho, él era como Artemio Iglesias. Artemio Iglesias tampoco negó su carácter de priista en la Facultad de Economía, lo cual le costó represiones. Así era Fito y un grupo de priistas muy distinguidos todos ahora, que en aquel entonces eran priistas y negociábamos. Pero a nosotros se nos hacía chico el mundo en esa situación. Yo digo que en esa época, unos 7 años de toda mi vida estudiantil y profesional de maestro, pues llegamos hasta ser disidentes del PRI en la entrada de la facultad, hasta compañeros que se fueron a la guerrilla, que murieron incluso en acciones guerrilleras que, bueno, pues que ahorita lamento yo mucho eso, porque creo que si hubiera habido un mejor ejercicio de gobierno, no hubiera habido muertos en acciones guerrilleras, por ejemplo la de Madera, que usted la ve ahí, situaciones agrarias que ahora ya no parece lo que eran, y sin embargo generaron el disgusto de las personas, campesinos, hasta enfrentarse a armados, ¿verdad? Alguien dice que son ilusos, no, a muchos nos faltó un poquito para eso, y era una generación, y luego se hizo todavía, después de mi generación vinieron lo que se llamó los enfermos, que eran todavía más, hasta llegar a los guerrilleros. Entonces nosotros, a pesar de que éramos muy inquietos, y fuimos muy inquietos, y tuvimos la universidad en muchas situaciones siempre creíamos que era para mejorar, y seguimos creyendo que era para mejorar la autonomía de la universidad, la paridad en los consejos, siempre ha sido para mejorar. Los estudiantes son, alguien diría que son el futuro, no, son el presente. Entonces es bien válido que los estudiantes estén al tanto de lo que sucede en sus instituciones, son los principales promotores, defensores. Eran los tiempos en que la universidad, la comunidad estudiantil de la universidad se notaba, protestaba y no se callaba, ¿no? Es que tuvimos, yo creo que todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para que las opiniones sobre esta materia no generen inquietud, están vivos. Pero yo ahorita me refería a que yo consideraba equivocado el trato que hacía el gobierno de muchas situaciones, y yo sí estoy segurísimo que esa situación de la universidad por eso se generó, y la realidad económica y social del país y de Chihuahua. Ahorita no se acuerdan, pero antes de aquel tiempo la gente vivía en vecindades, toda la avenida Revolución, lo que era el canal, estaba llena de vecindades donde la gente vivía hacinada, no tenían derecho a la vivienda. Don Manuel fue el que afortunadamente después estableció un programa estatal de la vivienda, y entonces sí, ahorita el IBI, todo, COEDBI, todo aquello, son herencia de esos programas, pero antes la gente... Entonces, si la autoridad en ese momento no tiene la visión clara para atender bien los asuntos que le demanda su ciudadanía, y los estudiantes eran uno, ahí decían que éramos de Cuba y que nos mandaban revistas. Comunistas, hombre, y cuánta cosa. Después cuando entré al PRI decía que se van a leer. Hubo quien se levantó en armas, le refiero. Yo recibí invitaciones. ¿A usted lo llegaron a invitar a ir hacia la guerrilla, no? A ver. No me dijo guerrilla, me dijo la disidencia, me dijo. Pero a los pocos días asaltaron los bancos. ¿Usted después supo a qué se refería la invitación? Sí, cuando yo vivía con mi hermano, aquí yo era ya abogado, pero acaba de egresar. Y en el consultorio de mi hermano ahí recibía un compañero muy amigo, lo mataron, muy sabe tipo. Por eso le digo que son errores del gobierno cuando no atienden bien eso, porque son estudiantes, y los estudiantes tienen una visión, claro, pues de estudiantes, y a lo mejor no tienen muchos amarras con la Diego realidad. Lucero. Diego era un excelente ingeniero, sí. Fíjese lo que es la vida. Hay una colonia que se llama Diego Lucero, ¿no? Lo que es la vida. Hace poquito la universidad hizo un reconocimiento de la fundación de los 50 años de la Facultad de Agronomía. Y ahí, a pesar de que tampoco voy a hablar estamos vivos todos, pero alguien me recomendó que no recibiéramos un reconocimiento y la universidad nos lo dio, me lo dio porque me lo comunicó, y a muchos otros también, pero alguien me dijo que no lo recibiéramos, y preferí tener esa deferencia con que me lo pidió para no generar problemas de amistad y de relaciones después de mucho. Pero a cómo me dio gusto que la universidad reconociera un movimiento que en aquel entonces era disidente, sí, que murieron compañeros en esas peleas, en esas luchas, y ahorita
dicen que porque es filósofo el rector, oiga, que tiene una sensibilidad un poco diferente a la formal de... No es nomás por eso, son los tiempos. Son los tiempos. Y además, ¿no?, es él y el hecho de que ya no... Porque a eso se refiere a su primera pregunta, que ¿por qué al PRI? Mire, yo venía de esa... Después de venir de los Nachos, claro. Venía de los Nachos, venía de este grupo... De la casi guerrilla, pues, por llamar de alguna manera. De izquierda casi guerrilla. Mis alumnos fueron los guerrilleros, los saltabancos fueron mis alumnos, todos ellos, y amigos de Jaime y del Coco, y de muchos de nosotros que damos clase en la prepa, gracias a Black Fuentes. Y luego después llegó bueno, al final de cuentas, lo que quiero decir es que cuando viene uno de ese tipo de grupos, ahí el caudillismo impera mucho. Sí. Y entonces, bueno, pues todavía ahorita, yo tengo grandes amigos de aquellos tiempos, Rubén Aguilar, Jaime García Chávez, pero que nos fue distanciando un poco de esa situación. Ellos decían que yo me estaba haciendo reaccionario, y yo confieso aquí públicamente que me expulsaron de la Asociación Nacional de Abogados Revolucionarios. Yo ya era abogado, pero quien me expulsó fue el Coco, y después el Coco lo expulsó, ¿verdad? Y después se incorporó conmigo ahí al trabajo. Sí. Entonces nosotros necesitamos una expresión política, la necesitábamos, éramos jóvenes recién egresados, ya no éramos estudiantes, esa organización de los Nachos y toda esa vida fue universitaria. Y entonces ya cuando viene dicen que es la realidad, la que tienes que chambear, que tienes que... Bueno, pues empieza uno. Y la expresión política que yo en aquel entonces creía más acorde a lo que yo pensaba, precisamente era el PRI. Yo sé que los partidos, hay mucha gente que ahorita va a decir, ¿cuál PRI? En aquel entonces no era así, ahora son una bola de esto y de aquello. No siempre el PRI como nació y como se desarrolló fue un partido revolucionario. Yo también cuando estudiante no lo entendía, le decía yo ahorita que Fito Torres Medina, y le vuelvo a decir mis respetos, era un gran priista ahí en la facultad. Bueno, yo cuando conocí al PRI me gustó más que el PAN, fácil. Era como de elegir PRI o PAN. Tenía mucho que ver con eso, con que no hubiera... Como el Partido Comunista. Con que no hubiera un partido de izquierda... El Partido Comunista tan prominente, también existía en aquel entonces, y aunque era clandestino. Podía haber sido la opción, ¿no? Anduve. Ahí estaban amigos, siguen estando amigos. Yo respeto muchísimo al profesor Antonio Becerra Gaitán, un tipazo. Bueno, pues él era ahí de los papiones, ahí del comunista. Sí. Y yo llegué a ir a muchas reuniones de ellos y a participar en acciones campesinas en Jiménez que tenían ahí. Pero no, también, precisamente yo digo que algo así como lo que sucede ahora en el PRI, que dicen que no dan chance. Y que bueno, dan chance, pues si tienen que poner rebeldes para meterse, a pesar de que es los mismos demócratas de siempre. Y los que dicen ahora que los cambios fueron los que no cambiaron, pero bueno, a pesar de eso, en aquel tiempo eso pasaba. Nosotros necesitamos expresarnos políticamente, y no había chance, ¿verdad? Los últimos que nos fuimos separando y dejando de ser amigos de ese grupo, pues yo le ubico ahí a Víctor Orozco, que junto con Jaime, junto con otros amigos, Rogelio Luna, se fueron o se integraron en otro tipo de lucha política, tuvieron revistas, participaron, pues también, Punto Crítico, o sea, existía, todavía Jaime sigue siendo un activo articulista, ¿sí? Articulista, escritor, disidente, luchador. Y se fue, en el caso de Jaime, mucho al movimiento activista, pues al activismo, ¿no? Laboral. No lo llenan a Jaime, incluso cuando Artemio me incorporó a la vida oficial. Artemio es el que lo invita. A mí me gustó mucho cuando comentó, nos vamos a ir a corte y luego regresamos para que... Oye, así, vamos bien. Para que nos cuente a detalle cómo es que primero participa esta cercanía de Emma con Artemio y luego ya la cercanía suya. ¿Cómo es que entra primero a la delegación agraria y luego ya de ahí se da el brinco al PRI? Por eso yo decía que también hay como muchas circunstancias, ¿no? Luego la vida es muy circunstancial. Vamos a corte y regresamos. Usted escucha Ecos de Mirabal. En un momento de regreso en Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y estoy platicando con el licenciado Sergio Granados Pineda, priista, muy connotado, político,
de muchos años, con mucha trayectoria aquí en Chihuahua, fue dirigente estatal del PRI, fue secretario general de gobierno en la época de Reyes Baeza, es notario y bueno, pues sigue siendo muy político y con mucha capacidad de análisis. A mí me gusta mucho platicar con usted, yo le agradezco que venga y que nos cuente las anécdotas. Usted y Pepe López Villegas son los primeros que se van le digo que como estamos vivos todos de este grupito y se van al PRI. ¿Cómo lo deciden? ¿Por qué lo deciden? Pepe me incorpora a mí al PRI municipal. Pues él se relaciona con Mario de la Torre, que en aquel entonces fue presidente del comité municipal del partido y también de los Nachos originales. Y luego ya cuando me nombran secretario de divulgación ideológica, oiga, de 20 años, 21 años, pero bueno, pues en el comité municipal del partido de Mario. Con pues, Mario de la Torre, sí, en el PRI municipal. Poquito, cortito. ¿Ya lo habían corrido del juzgado de distrito o todavía no lo corrían? Ay, Dios. Por ahí no, ya al rato me corrieron. ¿A usted lo corren? Bueno, ya era abogado, está cambiado en el juzgado de distrito. A mí el licenciado Augusto Martín, yo salgo de la escuela en pleno movimiento estudiantil y por mi trabajo me recibo de abogado luego, porque me corrieron del trabajo, me dijeron que si no me recibía, me recibí luego y entré a Martínez Gil, me recomendó en el juzgado de distrito. Aunque ya era abogado, era maestro en la escuela, porque en ese momento había una escuelita, la escuela estaba en huelga, y había una escuela formal de la universidad que estaba en la calle Segunda 2222, y la escuelita de los que nos quedamos allá, unos dando clases, entre ellos yo, y otros de alumnos. Y entonces en ese tiempo yo daba clases en esa facultad, que era la escuela, que estaba en el campus, y daba clases y era secretario de la escuela, fíjese, de la facultad. Me deben 2 años de secretario de la universidad. Sí, porque el secretario de aquel entonces se fue a la escuelita, ahora es notario también. Por eso le digo que hablamos de los conocidos, era Lico Hagel Sevi. Y por esa razón, yo seguía trabajando en el juzgado de distrito y me corrieron del juzgado de distrito por el movimiento estudiantil. Por andar en el movimiento. Sí, y entonces andaba sin chamba yo, sin chamba, andaba muy pateado. Sin chamba. ¿Ya estaban casados usted y Emma? No, andaban noviando. Emma y yo, usted la saca la conversación, sí, andamos noviando, sí. Andaba noviando porque Emma trabajaba. Oye, yo iba a disculparme de estar aquí en su programa en Horas Hábiles del ISSSTE diciendo que venía yo de algo de comunicación social del ISSSTE. Sí, estaba, Emma ya trabajaba en el agrario, con Artemio Iglesias. En la delegación agraria, ¿cómo se le dice? Departamento era departamento agrario. Lo que pasa es que yo de Artemio Iglesias se había ido a hablar por Arturo Armendáriz. Todavía no lo conocía. Yo no lo conocía. Bueno, Arturo me lo presentó en campaña en Camargo, el licenciado Arturo Armendáriz Delgado, era mi jefe en su oficina de abogados. Yo había salido corriendo aquí después de los asaltos bancarios. Y me lo presentó ahí, Artemio. Y ya Emma acá me dijo que trabajaba con él. Y Emma le dijo a Artemio que yo andaba sin chamba y muy cateado. Contrate a mi novio. Fíjese, yo quiero, bueno, esa es la parte de Robin Hood y romántica, ¿no? Pero lo cierto es que Artemio revisó esa situación de mi despido y creía él que era un despido injusto y creía él que era necesario que a cierto tipo de jóvenes que pensaran de cierta manera había que incorporarlos al sector público, había que incorporarlos al partido. Entonces, ese PRI rojo que yo le digo ahorita, Artemio lo representaba en ese momento, don Saúl González Herrera lo representó también en su momento. Le puedo mencionar muchas acciones revolucionarias que hicieron, enormes para las posibilidades que se tenían en aquel entonces, no nomás cuando fueron candidatos o diputados. Yo ahí con don Saúl y con Artemio era jefe del agrario y don Saúl era jefe de Profortara. Yo era jefe jurídico del agrario con Artemio. Y se hacían los contratos de explotación forestal. Se hacían de asociación en participación entre los ejidos y núcleos agrarios y empresarios, y se hacían en asociación porque tú ponías el monte y el bosque y yo ponía la industria y nos repartíamos las utilidades, el 70 y 30, pero nunca había utilidades, entonces nunca le tocaba a los campesinos, dueños del bosque, utilidades por esa, y era una manera estatal y además económicamente hablando era fundamental para la industria empresaria privada forestal. Y Artemio se pudo poner de acuerdo Artemio y el licenciado don Saúl, y a partir de ese acuerdo fueron puros contratos de compraventa.
Entonces ya no era contrato de asociación, sino vendían desde el árbol en pie hasta madera, ¿verdad? Que es algo, y esos son avances económicos. Y se fueron beneficiando los Y fue cambiando además pues dejaron de ser los campesinos víctimas de los empresarios que llegaban a aserraderos portátiles y perdían mucho, y empezaron a establecerse empresas forestales. Ha cambiado mucho. Yo sí creo que de algún tiempo para acá el partido debía haberse fijado más en cuestiones de carácter social. Y eso se nota, y se nota pues cuando nos tratan como nos tratan, ¿verdad? Sí. Electoralmente hablando, digo. Bien merecido que lo teníamos. Que tenemos que, a ver si alcanzamos a llegar al PRI actual, porque si no me va a deber otra entrevista y le... Qué bueno, porque esos están más vivos todavía, ¿eh? Sí. No todos somos iguales. De hecho, justa, bueno, y ahí con Artemio pues nace una amistad... No, nada más un compañerino, sino mi compadre, una amistad que llegó justamente a... ¿Y sabe por qué fue eso? Porque me pidió, cuando yo trabajé con él, y yo creo que trabajé más con él por hambre que por otra cosa y por Emma, me dijo que incorporara a todos los jóvenes que yo creía que podían hacer. Incorporamos a mucha gente. Ahí se vino a trabajar con usted el Coco Reyes, ¿no? No se vino a trabajar conmigo, entró a trabajar en el departamento. Le digo que estamos vivos todos y no empezamos a decir. Bueno, usted lo invitó. Artemio me pidió que invitara a gente que pensara igual, que porque era posible que pudiéramos llegar a concretar cosas. Y sí se concretaron muchas cosas. En aquel entonces, a lo mejor Jaime no se acuerda, pero se me enojó mucho cuando... Lo invitó usted a Jaime. ¿Qué le dijo Jaime? No, pues... Se me enojó y bueno, pues Jaime, es de todos mis respetos. Es más, yo diría que es de los más respetables para mí, de amigos que tengo, porque genio y figura, sí. No todo el mundo, y a pesar alguien lo acusa de eso, de que es demasiado para... No es posible que nos pongamos en los zapatos de nadie. Alguien dijo que ya ve que traía broncas allá con Aceros y con las clínicas del parque y todo aquello que decían que había vendido. Yo les pude decir a mucha gente que yo me había cambiado de casa varias veces. Y eso no quiere decir nada, pero él vivía en su misma casa. Y sigue viviendo en la misma casa donde nos comíamos y seguimos comiendo carnes asadas. No, Jaime es un tipo entero. Claro, a veces es tan extremoso que con compañeros nuevos de lucha, ya no digo yo viejos como yo, que a lo mejor hace mucho, seguimos siendo muy buenos amigos. No, pero compañeros de él nuevo de lucha, bueno, pues entran en discrepancia. Y a eso me refería yo cuando le decía que nos separamos aquellos que buscamos expresiones de carácter político. Y bueno, pues entendido eso, seguimos siendo muy amigos, ¿verdad? Pero de los nachos, de la lucha universitaria, que luego entraron al PRI y si se hicieron connotados priistas, pues son usted y el Coco Reyes Castro, ¿no? O sea, de los que luego sobresalieron, López Villegas, que luego sobresalieron en el PRI, que eso llama la atención. Usted decía, es que se hicieron cosas. Hay una anécdota muy interesante de Largo. El Largo es elegido más grande, no nada más de México, sino a nivel Latinoamérica. Y tiene una historia muy particular, porque pues se logran, los ejidatarios logran sacar a bosques de Chihuahua, es que no es cualquier cosa. Y es en esos tiempos de lucha también ejidal, coincide. Sí. Y entonces en esta delegación agraria les toca a ustedes, Artemio, a usted, les toca como funcionarios ser parte de esta lucha. Y hay una anécdota muy interesante que me gustaría que nos contara. Ya estaba usted como funcionario en la delegación junto con Artemio, ¿no? Pero se refiere a cuando van y lo secuestran. Primero me manda a mí. Ese ejido lo había dotado Echeverría y era muy importante para la administración de Echeverría. Y sin embargo, por eso le decía, un mal trato del gobierno. Cuando fue dotado, resolvieron el problema de varios ejidos alrededor, por eso es Largo y sus anexos. Y a todos los metieron como si fueran del mismo ejido, cuando eran poblaciones hasta diferentes. Pero además no metieron a cerca de 2,000 campesinos de la zona, que deben de haber sido ejidatarios. Y sin embargo sí metieron a cerca de 600 trabajadores de bosques de Chihuahua, que eran de la industria, pues, que no eran campesinos, porque para ser campesino tiene que trabajar. No, ellos eran empleados de bosques de Chihuahua y de la CTM. Y sin embargo los dotaron. Debe haber habido algún arreglo ahí, alguna negociación. Sin embargo, ese desacierto inicial
generó muchos problemas en la operación. Uno de ellos, una huelga grandísima, todo el ejido suspendió labores porque no reconocían a los campesinos como... Y entonces la dirigencia del ejido pues fue rebasada de las personas, de la protesta, y se canceló todo el trabajo forestal allá. Como era tan importante, mandaron gente de México. Y Artemio me subió al mismo avión y me dijo, ándale, ve a ver si es cierto que eres así como dicen que eras a ver si luchas igual que en la universidad. No, nos fue como en feria, no, nos fue muy mal. ¿Por qué? Pues porque uno aprende y ese fue parte de mi aprendizaje. Le digo que malas decisiones del gobierno, el licenciado Maspules en aquel entonces era jefe de gobernación, y a mí me dijo, ve y dile a ese que encabeza la huelga, que era comisario de policía, que va a dejar de ser comisario de policía si no depone su actitud. No, hombre, le comenté eso, pues ahí fue mi primer aprendizaje, y el tipo todavía vive, fue presidente municipal de Madera. Agarró su nombramiento y traía aquí una pistola y una placa y le dijo ya estaba lleno de campesinos ahí. Me dice este licenciadito que ahí les va, y le tiró a la gente. Si no salimos corriendo, nos secuestran. Nos secuestran. No, sí, obviamente que sí, pues son luchas campesinas, ¿no? No, pero no me hubiera regresado a Chihuahua esa misma tarde. Salimos huyendo. Y localicé a Artemio esa misma noche. Y le comenté cómo me fue. Y Artemio me invitó a echarnos unos pistos con unos... Y empezó a decirme que él sí sabía, que él sí, que con nosotros habíamos fallado y que él sí, y que él cuando esto y que él acá. Hasta me dijo, todavía me acuerdo, que él aprendió a manejar, a volar sin instrumentos, que a él le decía que si iba a ir a Yucatán a arreglar un problema. Él no necesitaba saber ni de qué se trataba, él iba. Y le dije, oye, pues vamos, ¿no? Le dije, vamos a largo, pues... espérame tantito. Le dije, no, pues no, y a los 2 días nos fuimos a largo. Lo secuestraron 20 días. Y no nomás eso, le quitaron, nos robaron los zapatos porque durmió junto con los campesinos en el campo. Le robaron las botas y le acuchillaron, algo así se dice, los troncos de los caballos o los machos que arrastran la madera. Y así fue como Artemio conoció a Largo. Duramos 20 días allá, hasta el final Y fíjese, a propósito de que seguimos siendo, cuando ya esa huelga se reintegra a trabajar, era tan importante Largo que había estudiantes de todas las normales rurales del país respaldando la huelga, había campesinos de todo el mundo. Y cuando ya deciden regresar, votan. Y entonces pide la palabra, después de que votan regresar, pide la palabra un estudiante de agronomía de aquel entonces, era Gabino Gómez. Gabino Gómez, que andaba... Y pidió la palabra, y entonces lo dejaron hablar, y nos cambió todo el resultado de la votación, y el comisario ejidal le pidió a la asamblea que si se rajaban, y dijeron, sí general, vamos a votar, y votan que se rajan, y se rajaron. Ese era Gabino Gómez. Genio y figura también. Genio y figura, fíjese. Desde chavito. No, él ahora dice que yo soy priista, que yo soy quién sabe qué. Oiga, nos vamos al último corte. Sí, y regresamos. Voy a irme con esta pregunta que dejo sobre la mesa, regresamos porque ya nos queda nomás un último segmento muy cortito, pero usted fue dirigente del PRI, dirigió el PRI en el estado, sí. Nadie le va a contar cómo se dirige un partido. Sí, aunque sean distintas circunstancias. Sí, cada quien carga tacho. Exacto, pero sí sabe cómo es esto. Sí, también. Y entonces en este último segmento sí me gustaría que habláramos de la actualidad. ¿Cómo es, desde su visión? Claro, siempre serán opiniones, ¿no? ¿Cómo le parece que está el PRI? ¿Qué opinión tiene del PRI en la actualidad? ¿Y cuál es su opinión para salir del atolladero del PRI actual, ¿no? Nos vamos a corte y volvemos. Usted escucha Ecos de Mirabal, Villalobos. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal. En este último segmento estoy platicando con el licenciado Sergio Granados, un político priista de muchos años. Y bueno, pues me iba con esta pregunta. Usted dirigió el PRI en Chihuahua. Sí. Y sí, pues eran otros tiempos, eran otras circunstancias y lo que usted guste y mande. Pero al final tiene herramientas, análisis para opinar. ¿Cómo está el PRI ahorita? ¿En qué circunstancias y a su juicio qué debe de hacer el PRI para revivir? Bueno, pues el PRI
de estos días pues está en los periódicos, ¿eh? He estado en los periódicos ahora, en la integración del Consejo Político con la integración de dos diferentes fórmulas, está en los medios. Eso que está en los medios es lo que es un partido político, cualquier partido político. Bueno, por no hablar del PRI, porque también están vivos y muy vivos ahorita, podría hablar de otro partido que también está tan vivo que se nota que entre sus propios compañeros puede haber diferencias de opiniones. Eso es aquí en el PRI ahorita y siempre es natural. Fíjese que incluso, retomando la cuestión de que yo por qué me incorporé al PRI, el PRI es un partido de masas, entonces no hay líderes, no hay caciques, a pesar de que se dice que caciques y que no. Es un partido que tiene una dirigencia que a los 3 años o 6 años dejan de ser y remudan. Constantemente hay cambio de lo que son las autoridades. Entonces, eso me movió a mí para irme al PRI, precisamente porque no era un partido que se mandara por ocurrencias de los dirigentes. Al contrario, es un partido de masas. Yo no puedo calificar porque ni los dirigentes, porque yo fui dirigente, a mí no me gustaría que me calificaran sin la garantía de audiencia, sin que yo estuviera presente, sin que a lo mejor opiniones de otras gentes sí pueden opinar sobre uno, pero uno opinar sobre uno mismo o sobre compañeros que tuvieron o tienen la responsabilidad pues se me hace que no es correcto, porque no puede uno lastimar y herir cosas en donde no hay la capacidad de poder polemizar sobre eso. Pero me iré a cómo nos trató el voto popular. Como nos trató el voto popular, no tenemos manera de decir que éramos un partido en el que la gente tuviera esperanzas, sino que éramos un partido que la gente tenía realidades. Y las realidades de los que en ese momento estaban trabajando en las responsabilidades institucionales de nosotros, del PRI, o en las responsabilidades institucionales de nosotros, el gobierno, bueno, pues a la gente no lo dejaron satisfecho. Al elector masivo, a los miles de votos, porque la prensa, que porque nosotros, que porque los priistas, esto, que los de Reyes, no, que son los 800 que votaban, los 700, nos quedaron 400, bueno, muy buenos también, pero son 400,000 gentes que estuvieron de acuerdo en votar por nosotros. No digo que todos estaban de acuerdo en cómo gobernaba el PRI, pero sí pudieron hasta dispensarle, pero hubo otros muchos que no. Y entonces no es nomás la oposición, sino muchos que votaban por nosotros, que votaron por otras opciones políticas. Y que transcurriendo el tiempo, ya cuando hubo el cambio y cuando hubo todo lo que hubo, estamos viendo que no hubo la mejor administración, sin tampoco, yo he estado en reuniones donde dicen no somos defensores públicos, tampoco somos ministerios públicos, imparcialmente lo que estamos viendo ahí, pues no estamos viendo que se defiendan políticamente, no lo están negando, no están diciendo yo no fui, bueno, entonces están sujetándose a beneficios procesales. Bueno, pues que les vaya bien en eso y ojalá y salgan adelante con lo que quieran ellos hacer, pero debieron de haberse fijado a la hora de gobernar cómo era que la gente les iba a reclamar lo que les iba a reclamar. Entonces, ese es el daño que se le hizo al PRI, que se le está haciendo al PRI y que se le sigue haciendo al PRI. Porque nuestros adversarios políticos, que no enemigos, bueno, pues van a administrar esa situación, pues si parece que se las pusimos en bandeja de plata. Se pusieron de pechito. Vale, yo he estado en conversaciones, amigos míos, que aunque fueron funcionarios, y que me han dicho, todos somos responsables, unos por omisión. No, señor, no todos somos responsables. Hay mínimo 400,000 priistas que votaron, yo a lo mejor no me incluyo porque pues soy delegado, lo que sea, pero hay muchísimos que no hicieron eso y sin embargo siguieron creyendo en el PRI. A esos los traicionaron, los que votaron, los que hicieron mal uso de sus atribuciones y funciones. Traicionaron a esos compañeros priistas que siguieron creyendo en ellos. Y le dieron pie a mínimo 300,000 compañeros priistas que dijeron, vámonos para acá. En la campaña creíamos que se iban a ir al PAN, fíjese. No, se fueron al Independiente. Sí. Eran priistas enojados con el PRI, que muchos de ellos, no todos, y además no soy experto político, pero muchos de ellos prefirieron una opción de la ciudadanía que otro partido, normalmente por muchos años antagonista del PRI. Así es, el daño es real. Es real. El daño de un mal gobierno es real. Todavía no nos reponemos del mazazo. un mazazo, exacto, un mazazo. ¿Qué hacer? ¿Por dónde? ¿Cómo va ahorita el PRI? ¿Cómo va? Mire,
No es correcto hablar de los ausentes, le decía ahorita, y en esto de, pues hay familias y todo el mundo es inocente hasta que es culpable, dice el sistema, y como buen abogado no debo, o mejor dicho, como abogado, no buen abogado, como abogado no debo hacer expresiones que lesionen a la gente más allá de lo que es la sanción que les corresponde a quienes le corresponde. Pero yo sí creo que, salvo, pues, ¿cómo les diremos? Aquellos que tengan responsabilidades o que tengan que rendir cuentas. Todos los demás dicen que son artistas, dicen que son reyistas. Antes de eso son priistas. Y a lo mejor unos de ellos cometieron errores, pero mientras el error no se refleje en tener responsabilidades, que entonces sí enloden más al partido que beneficio, ¿verdad? Porque si yo tengo una responsabilidad y sé que me van a prender y sé que me van a encarcelar, o que voy a andar correteado, pues ¿para qué reclamo cosas en el PRI? Nomás para meterlo en más broncas. Ya lo metí antes, ahora lo sigo metiendo. Y yo les estoy hablando a compañeros que en esa conducta que tienen ahorita debieran pensarla, porque debieran tener la posibilidad de ya no hacerle más daño al partido. No digo yo que ellos no tengan derecho a pertenecer, todos tenemos derecho a pertenecer. No esperar a que los expulsen, se pueden ir solitos. No, claro que no, yo no, le repito otra vez, no soy Ministerio Público ni defensor, no, pero si yo sé que tengo una situación, ¿para qué me acerco? Si me amparé, ¿para qué me acerco en los términos de decir ahora yo sí soy una gente nueva? No, hombre, agarre lo que nosotros agarramos cuando otros ganan, hombre, pues nos hacemos un poquito para atrás, nomás, seguimos siendo priistas, seguimos yendo a las juntas, seguimos votando, seguimos esperando que pase el tiempo y que cuando transcurra el tiempo necesario, bueno, pues volver a incorporarnos a actividades de ese tipo, mientras, pues tenemos que hacer lo que ahorita está haciendo el PRI, organizándose, construyendo sus organismos. Fíjese, si construyendo este organismo, que es apenas el primero, que es el Consejo Político, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, independientemente que si el delegado sí, que si el delegado no, nos tienen que mandar un delegado para que nos ponga de acuerdo, y a veces cuando no nos ponemos de acuerdo, pues entonces toman decisiones, porque pues, somos un partido nacional. Estas son situaciones que yo cuando jovencito no las entendía, y por eso el partido tiene estos años que tiene de vivencia. Mire, afortunadamente la gente aquí sí vota y el voto se respeta, hace muchos años se respeta. Entonces cuando el PRI gana es porque la gente quiso que ganara, y cuando pierde es porque la gente quiso que perdiera, o bien que ganara otro. Entonces en ese sentido el PRI tiene la oportunidad de volver a ganar, claro que sí. Si hacemos cuentas alegres, y en el PRI hacemos muchas cuentas alegres, bueno, pues si tenemos 400,000, pues vamos por 300,000 más. Entonces tenemos que seguir convenciendo a 400 de no írsenos, y a 300 de regresar. Y si no, de regresar a nuevos. ¿Cómo? Bueno, el otro día alguien me entrevistó, yo le decía que la disciplina partidista fue sustantiva, es sustantiva en un partido político, porque es la base del triunfo, el que todo el mundo respete su lugar, el derecho del de enseguida. Tiene mucho que ver para que el PRI resucite en términos electorales, sí. Tiene mucho que ver quién dirija, quién llegue a la dirigencia. Mire, el que dirija debe organizar, eso es lo que le corresponde, organizar, y no pensar en ganar elecciones, y menos ganar en las elecciones en las que vienen, sino tiene primero que construir las estructuras. El Consejo Político es eso, el Consejo Político estatal, pero faltan muchas estructuras para... Yo creo que viene la elección del dirigente, y ojalá nos pudiéramos poner de acuerdo en un dirigente que pudiera llenarnos el ojo a todos, ¿no? Es básica la... Para mí sí, para mí dirigir. porque si juntos y unidos no ganamos aquella vez, pues divididos menos. Está dividida la gente en el PRI. Pues, o algunos, por lo menos quienes toman decisiones. Los que estamos enojados somos muchos. Es los enojados, digamos, y ¿no? Pues no, ya no le digo los que no están enojados. No, mi respeto es para todos, para todos, y sobre todo para sus pero sus familias. este enojo es justificado, ¿no? Sí, claro. O sea, hay claro gente, sí. Los priistas que han sido honestos y que, bueno, han tratado de mantenerse en una rectitud del PRI, tienen derecho a estar enojados, ¿no? Mire, si habláramos de los que dirigen y los que se van al gobierno derivado del PRI, son poquísimos para los 600,000 que les decía ahorita que hemos tenido, 700,000 que hemos tenido. De tal manera que no es necesario ser funcionario ni dirigente priista y ratero para poder decir que en el PRI todos robamos, ¿no? Hay mínimo
400,000 personas que no tienen acceso a los fondos públicos y son priistas respetabilísimos. Entonces, no necesariamente tiene que ver con eso. Afortunadamente el PAN el PRI había venido ganando tanto que tenía mayormente sus funcionarios, aunque se remudaran, pues eran compañeros de partido. Ahorita hay otra remuda, ya no de mi partido, sino de otro partido. Bueno, pues ahí van. Y si vuelven a ganar, va a haber la misma situación. Pero ellos tampoco representan, es decir, el que alguien se corrompa no representa a un partido político. Es lo que pero le afecta. Porque le afecta, y si ya le afecta, si ya lo afecté, ¿por qué no me puedo enterar que afecté a mi partido? Claro que me entero. Mire, cuando yo fui presidente del partido perdimos 22 municipios. Yo le renuncié al licenciado a Reyes, le dije voy a renunciar al PRI, porque en 22 municipios están diciendo que Granados perdió la elección, y sí es cierto. Mi mamá me dijo, ¿por qué nos traicionaste, mijo? Nomás 2 veces viniste. Perdimos esa vez Camargo, yo soy de Camargo. Y mi mamá decía que debía haber ido más tiempo que haber cultivado la elección. Bueno, cuando usted pierde una elección, la gente no dice, no se explica, mira, la perdimos porque, no, perdimos y ya, hágase para atrás, porque la gente, pues no va con los perdedores. ¿Qué les vamos, a la siguiente elección, qué les vamos a decir? Fíjate que ahora sí sé cómo. No. Es lo que pasó aquí. Yo digo que la gente nos respetaría muchísimo más ahorita si el PRI se hubiera retirado a tiempo y reconocido su derrota inmediatamente el día después de la derrota. Nos respetarían más o se burlarían menos de nosotros por los resultados electorales, ¿me entiendes? Quizás tuviéramos generado menos encono de la propia autoridad al revisar las actuaciones de mis compañeros de partido que estuvieron en el gobierno. Licenciado, muchas gracias. Al contrario, disculpe. Muchas gracias. Una cuestión más, yo quiero felicitar a Antena. No me puedo estar aquí de no dejar... Sí, con los periodistas hay que estar siempre cuadrados, muy bien. Felicidades por eso. Sí. Y además a los maestros y maestras en este día porque... ¿Sigue dando clases usted o ya no? Ya no, fíjese, me corrieron de la universidad. Sí. Alguna vez quise regresar cuando Mario Treviso era director y me pidió de favor que no le insistiera. Me pidió de favor que no insistiera. Pero bueno, sí fui maestro en la prepa y fui maestro en la Facultad de Derecho, fui secretario de la Facultad de Derecho. Es una de las... Quise ser ahora... Pero como no tengo maestría, aunque tenga notaría, pero no tengo maestría y no me dejaron entrar. Pero los maestros y maestras que son la clientela VIP del ISSSTE, que yo ahorita dirijo en el Estado, exacto, mis respetos y mis saludos. No podemos hacer gastos extraordinarios, no podemos hacer publicaciones en los periódicos, pero esto es un medio y usted me dio un pretexto excelente. Sí, excelente, son sus usuarios del ISSSTE, de hecho. Los VIP. Sí. Todos son VIP, ¿eh? Sí, pero sí. Muchas gracias. A sus órdenes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todo el personal técnico. Alan, muchas gracias. Paulina, muchas gracias por apoyarnos aquí en los controles y en el camareo y en toda la operación técnica del programa. Muchas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima. GR de Multimedia presentó Ecos de Mirabal, un programa derecho humanista con visión de género.